La expectativa el viernes estaba puesta para poder extender el horario gastronómico en la ciudad de Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Finalmente, la provincia decidió hasta el 9 de julio sostener el horario del cierre a las 19 horas y esto ha traído malestar en el sector. Está con nosotros Alejandro Pastore, es el secretario de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario. Alejandro, ¿qué tal? Andrés Canepa te saluda. ¿Cómo estás? Andrés, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, ustedes también tenían la misma información que nosotros desde el periodismo. ¿Había posibilidades de extensión horaria? ¿Qué pasó en el trajín hasta la emisión del decreto? Bueno, sí, claro, una información creo que la tenía todo el mundo, que se iba a dar una flexibilización menor, porque estamos hablando de una flexibilización sosteniendo un 30% de ocupación en bares y restaurantes, sin circulación vehicular, y en principio hasta las 23 nos daba la posibilidad a muchos de trabajar un poco del turno noche, algunos de volver a abrir, porque Sí. aquellos están segmentados para trabajar después de las 18, muchos han cerrado hace un tiempo largo, y entonces esta era una oportunidad para volver a abrir las puertas. Y la realidad es que con el transcurso del día viernes esa información se empezó a diluir a punto tal de que nos terminamos enterando, obviamente con cierta confirmación previa de que no iba a salir, pero con el decreto a las 8 de la noche. Eso generó un gran malestar, como es obvio, uno espera otro canal de información, desde lo sensible, desde la previsibilidad, bueno, una serie de factores que Mm. han impactado muy negativamente en un sector como el nuestro, que viene muy, muy golpeado después de 15 meses de contraer pasivo y sin poder trabajar con normalidad y del que dependen muchísimas personas. Ahora, si hay algo que aprendimos en la pandemia, Pastore, es que hay que esperar el decreto antes de Claro. anunciar las medidas. Y cuando sale el decreto, obviamente, fue un golpe duro. Sin embargo, ¿algunos bares abrieron igual el viernes o eso no sucedió? No, no, no sucede, no, no, para nada, por lo menos que nos conste a nosotros, no. Bien, Realmente uno sabe que cuando hay un decreto, ante la posibilidad de violación, se produce una causa penal. Pasó en Venado Tuerto, donde el claro. intendente salió a plantear que iba a abrir y después las consecuencias las paga el privado, ¿no? Porque la Mm. policía se acerca, genera el cierre e insisto, hay una causa penal por detrás después. Hay que sostener una causa penal. Entonces, de ninguna Sí. manera alguien puede pensar que puede trabajar contrario a un decreto. Nosotros tratamos por todos los canales de diálogo de insistir en esta necesidad que tenemos como sector, en cuanto a muchos aspectos, desde el económico, porque imagínate Andrés, nosotros estamos a días de tener que pagar los sueldos de junio, están los aguinaldos, que también hay que hacerle frente. ¿Cómo se va a poder pagar eso? De ninguna manera realmente, porque Sí. sin posibilidad de trabajar en el único turno que aporta significativamente recursos para poder hacer frente a los gastos comunes del negocio, es muy difícil, ¿no? Y además, insisto, nosotros lo dijimos toda la semana pasada, sabemos que las reuniones particulares se producen de igual manera en los domicilios y la gastronomía, abriendo en los segmentos donde más necesario es, permite que el público se reúna en menor cantidad de tiempo, menor cantidad de comensales, con alguien que audita un protocolo que es el gastronómico y con la posibilidad de que el Estado ingrese al lugar y se dé cuenta si las cosas están haciendo bien o mal. Eso comparativamente con una casa de familia no se da de igual manera. Por eso nos parecía a nosotros que incluso desde lo social podíamos hacer un aporte Ujú. en ese sentido. Bien. El temor del gobierno provincial también pasaba por la llegada de esta ola polar y de que la gente se amontone dentro de los bares y restaurantes. ¿El aforo se sostiene, Pastore, o en algunos casos no? Yo no sé si pasó por eso, Ujú. porque si la gente se reúne en casa de familia, obviamente que ahí no hay ventilación, porque las medidas que se toman en los bares, que todo el mundo debe aceptar, que deben hacerse de determinada manera, ya llega un punto que nadie las discute porque son reglas de juego. Ahora, si uno restringe esa posibilidad, el encuentro dentro del ámbito particular puede tener características muy distintas. Entonces yo creo que hacemos un flaco favor y lo que queremos hacer es contener un poco al público y sus posibilidades de salir. Si estaban abiertos los bares y hacía ese frío, probablemente el volumen de público hubiera sido menor, que Claro. es lo que pasa siempre en esta temporada baja. Nosotros necesitamos más previsibilidad, Andrés. Ujú. Esa es la realidad. Nosotros Ahora, somos la gran mayoría, la enorme mayoría, pymes muy chicas, familiares. De ninguna manera podemos recibir ni por la positiva ni por la negativa una información a las 8 de la noche para adaptarnos al día siguiente. Hay gente que está suspendida, todos trabajan con el stock al mínimo, porque obviamente nadie quiere hacer gastos de más en este contexto. Entonces, de ninguna manera uno puede organizarse de un momento para el otro. Y en eso le pedimos al gobierno bien, provincial bien. mayor nivel de previsibilidad y de sensibilidad, ¿no? Porque me parece también que hay un factor en lo humano, siendo esto un pueblo chico, una ciudad grande, ¿no? Donde cada uno de nosotros nos conocemos. Entonces,
En ese sentido es que hemos reiterado el reclamo esta misma semana, el mismo viernes, enviamos notas planteando la necesidad de que se flexibilice esto y no esperar hasta el 9 de julio. Para cerrar en ese sentido, ¿quieren abrir antes del 9 de julio? Era la primera pregunta que ya me contestaste. Y la otra, se perdieron casi 5.000 puestos de trabajo, tengo entendido, en la gastronomía en Rosario. Me decías que hay que pagar sueldos y hay que pagar aguinaldos. ¿Está garantizado ese pago para los trabajadores? No, de ninguna manera. Nosotros, te respondo lo primero, el 9 de julio vence este decreto, pero en el articulado del decreto establece que por una resolución se puede lograr una flexibilización previa, ¿sí? Esperemos que eso se pueda dar en el transcurso de estos días. Estamos trabajando en ese sentido. El diálogo lo vamos a sostener, más allá de que uno puede enojarse un poco o mucho en relación a lo que pasa. En cuanto al pago de sueldos y aguinaldos, de ninguna manera. Nosotros hace 15 meses que venimos trabajando sin normalidad, con una construcción de un pasivo de manera involuntaria enorme. Muchos han cerrado, en Rosario más de 100 y pico. En los 6 departamentos del sur de Santa Fe se perdió el 40% del empleo registrado, casi 5.000 puestos de trabajo, y la realidad es que no alcanza ni con la asistencia ni con el trabajo. Tienen que estar las dos cosas mancomunadas. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos poder trabajar y que se sostenga esa asistencia. Bien. En líneas generales, ese es el reclamo. Esperemos que pueda ser correctamente atendido y que nosotros no tengamos el conflicto de tener que enfrentar a nuestros trabajadores y decirle, el aguinaldo no te lo puedo pagar. Pastore, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.